Dos. Ahí está. Buenas noches, hermanos de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Nuevamente aquí estamos en transmisión en el segundo día de la semana de misiones. En esta ocasión nos está acompañando, nos hace favor de acompañar el padre Rodrigo Aguilar desde Argentina. Él es sacerdote diocesano de la diócesis de San Miguel de Buenos Aires, Argentina, de la parroquia de Nuestra Señora de América, de la localidad de José C. Paz. Él nos va a apoyar en una plática que se llama La palabra de Dios nos envía a misionar. Padre, muchas gracias de antemano. Le damos la gracia a nombre de nuestro párroco, el padre Laureano López Saloma, y también gracias de todos los feligreses de la parroquia y de más allá de las fronteras, porque lo están escuchando de otros lados también. La verdad, le agradecemos todo su apoyo y le agradecería que si nos puede apoyar con una oración de inicio, y estamos listos para escuchar lo que usted va a transmitir, que va a ser de gran ayuda a todos nosotros, los misioneros, que en estos momentos no podemos ir a trabajar como se debe físicamente, pero Dios abre oportunidades y esta es una gran oportunidad de escucharlo usted para que nos ayude de sobremanera. Buenas Sí, noches. bueno, muchas gracias Jorge por la presentación. Bueno, gracias especialmente al párroco Laureano, ¿no? Como decías, por permitirme acompañarlos en esta noche. Y bueno, y un saludo especial a todos los que están conectados, a todos los que tienen deseos de aprender y están ávidos de seguir llenándonos de lo que la Iglesia nos enseña. Así que bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo y a San Miguel, Arcángel, que hoy es justo la fiesta del patrono de mi diócesis. Como los ángeles son los mensajeros de Dios, vamos a pedirle también a ellos que intercedan por nosotros, ¿sí? Así que vamos a invocar al Espíritu Santo y a los ángeles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Danos un rayo de tu luz para que podamos penetrar los misterios de la palabra hecha carne que ha venido al mundo enviada por el Padre para darnos vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, danos la gracia de comprender el mensaje del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros y que en esta noche podamos crecer en nuestra fe, crecer en este camino que hemos emprendido desde el bautismo todos y que nos envía también a ser misioneros y a llevar el mensaje del Padre a todos los hombres. También invocamos a San Miguel Arcángel, él es el que nos defiende en la batalla, a Gabriel, San Gabriel, que fue el que le anunció a la Virgen que sería la Madre de Dios, y a San Rafael, que también es medicina de Dios, que necesitamos siempre ser sanados de aquellas dolencias o tristezas que por la vida hemos sufrido y que no nos permiten a veces caminar de la mano de Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, pues lo dejamos, el micrófono es de usted y les damos gracias a todos nuestros feligreses que nos están acompañando y esperamos toda la atención a su plática y quisiéramos pedir de mucho corazón que transmitan, que compartan esta transmisión porque nos ayudarían a estar misionando ahorita que no podemos hacerlo físicamente. Con apoyo de usted, Padre. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias a vos, Jorge. Muy bien, bueno, un gusto poder estar con ustedes en esta noche compartiendo algo que podemos aprender sobre
sobre nuestra misión también en la iglesia, ¿no? Siempre recordando que no solo los sacerdotes, los obispos, los consagrados, aquellos que tienen una vocación especial, que han dejado todo por el llamado de Jesús a entregar la vida para misionar, no solo ellos, no solo nosotros tenemos que misionar, sino que también todos los cristianos, todos los laicos, que son la inmensa mayoría del pueblo de Dios, estamos llamados a ser misioneros. Y entre tantos aspectos que se pueden apreciar o descubrir o profundizar sobre el envío misionero de todo cristiano, me pareció a mí oportuno poder hablar hoy sobre la palabra de Dios, que es en definitiva la que nos envía a misionar, la que nos envía a anunciar el Evangelio. La verdad que son muchas las formas o los aspectos que se puede tratar este tema. Como todo tema, tiene siempre muchas miradas, muchos lugares de profundización. Y bueno, como siempre hay que elegir uno, y yo por eso quería centrarme, yo les puse ahí en la presentación que ustedes están viendo, puse fundamentos teológicos y bíblicos del envío misionero, ¿no? Es un título un poco ambicioso, o un subtítulo un poco ambicioso, pero mi idea es que podamos ir un poco más profundo, ¿no? Una opción era, por ejemplo, tomar textos bíblicos donde se vea claramente que la palabra de Dios nos envía a misionar. Se podría tomar el ejemplo de algún profeta, se podría tomar el ejemplo del llamado de Jesús a los discípulos, se podría tomar, por supuesto, los hechos de los apóstoles, como los comienzos de la misión de la iglesia naciente, se podría tomar la vida de San Pablo, se podría tomar la vida de los santos. Bueno, es infinito el campo donde podemos profundizar este tema, pero me parecía interesante, ya que sé que muchos de los que están escuchando están ávidos de seguir aprendiendo cada vez más sobre lo que la iglesia nos enseña, centrarme en un documento de la iglesia que fue escrito en el año 2008 por el Papa emérito Benedicto, este documento que ustedes ven aquí, que se llama Verbum Domini, la palabra del Señor significa. Es un documento que surgió a raíz de un sínodo. Muchos saben seguramente que un sínodo es una reunión de obispos que convoca el Papa para tratar algún tema específico, y a partir de ahí surgen proposiciones de los obispos hacia el Papa, y el Papa tiene la opción o no, generalmente siempre lo hace, de escribir un documento que generalmente se llama exhortación apostólica post-sinodal. En este caso, esta exhortación apostólica, por supuesto, bebe, ¿no? y toma mucho de lo que dice, de lo que los obispos dijeron en ese sínodo, y por supuesto bebe de la tradición de la Iglesia, especialmente de las últimas décadas, como el Concilio Vaticano II. En este documento dice cosas muy interesantes que a veces yo quería compartirlo con ustedes, porque a veces para los laicos no llegan siempre estos documentos. A veces los leemos los sacerdotes o los lee algunas de las personas a veces más cercanas, a veces, por decirlo de una manera, ¿no?, a la iglesia, pero no llega a veces a los laicos que trabajan día a día en las parroquias, en las comunidades. Así que mi idea es poder compartirles esta presentación en estos 45 minutos, poder profundizar un poco sobre qué es lo que nos decía en ese entonces Benedicto XVI a todos nosotros, a todos los cristianos, a todos los católicos del mundo. Él utiliza una imagen muy interesante que nos va a ayudar a profundizar sobre la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios es como un canto a varias voces. Creo que esta imagen nos ayuda mucho. Yo les propongo, y siempre cuando uno escucha un tema que por ahí no ha escuchado tanto, o un tema nuevo para uno, hay que hacer el esfuerzo, les propongo eso, de, digamos así, derribar un poco ciertos conceptos que uno tiene, ¿no? No porque estén mal, sino porque para incorporar conceptos nuevos tenemos que hacer ese esfuerzo de ampliar la mirada, ¿no? Abrir la cabeza, abrir el corazón.
y siempre la Iglesia, que es madre, nos ayuda a comprender mucho más los misterios de nuestra fe, que son misterios no en el sentido que no los podemos profundizar, sino todo lo contrario, son misterios porque Dios nos los ha revelado. Y en ese sentido la Iglesia es madre y la que nos ayuda a día profundizar en esos misterios. Dice entonces el documento que la palabra de Dios es como un canto a varias voces. Entonces acá ya vemos la primera imagen que nos ayuda a comprender, ¿no? La palabra de Dios no la comprendemos desde una voz, ¿no? Desde una palabra, valga la redundancia, sino que es, como lo dice ahí, un canto que tiene muchos actores, ¿no? Y que unidos forman una única armonía, una única voz que necesita ser comprendida. Para aquellos que saben algo de música, me imagino que pensarán en un coro, ¿no? O algunos también nos sirve pensar en una gran orquesta, ¿no? En una gran orquesta donde hay muchos instrumentos, donde cada instrumento tiene su momento, donde cada instrumento tiene su sonoridad, donde cada instrumento aporta su particularidad, pero que todos juntos forman un gran todo que nos permite apreciar la belleza de la música. Bueno, podríamos pensar, y tenemos que pensar siempre así, que la palabra de Dios es eso, ¿no? Es como una gran orquesta, una gran sinfonía, y que, como les decía recién, si alguno de ustedes sabe un poco de música, se dará cuenta y sabe que para comprender una buena música, una buena sinfonía, tenemos que saber algo de música, ¿no? Por más que al oído, en un primer momento, no hace falta ser un erudito para saber si me gusta o no. En principio, cuanto más yo sé de lo que está detrás, de lo que quiere mostrar ese canto o esa sinfonía o esa música, me ayuda a profundizar y a disfrutarlo más, ¿no? Cuando no conocemos de música, así como cuando no conocemos, por ejemplo, si alguno ha ido alguna vez a un museo y uno no conoce la historia de las obras de arte, uno no sabe qué hay detrás, uno puede pasar por un museo viendo las bellezas más grandes del mundo y sin embargo no apreciarlo y no profundizar y no disfrutarlo. Bueno, con la palabra de Dios tendremos que decir que nos pasa lo mismo. Si nosotros nos quedamos con un aspecto de la palabra de Dios, ahora vamos a profundizar en eso y a ver a qué me refiero, ¿no? Pero se los anticipo. Si yo me quedo con que la palabra de Dios, como o dicho más sencillo y concreto, Dios me habla solamente a través de un medio, de una voz, bueno, me voy a perder una gran riqueza. Si yo pienso que la palabra de Dios es como un solista, o sea, que Dios me habla solamente a través de un medio, puede ser una persona, puede ser la palabra de Dios escrita, o puede ser la iglesia. Si yo pienso que Dios me habla solamente por ahí, me voy a perder de escuchar a Dios desde muchos otros aspectos y desde otros ámbitos que, si no los conozco, pasan de largo, ¿no? Entonces, ya lo dice la carta a los hebreos, lo decía la carta a los hebreos, en cuanto a Dios, la pronuncia en muchas formas y en diversos modos. De muchas maneras, dice la carta a los hebreos, habló Dios a los hombres, ¿no? Dentro de una larga historia y con una diversidad de anunciadores, pero donde aparece una jerarquía de significados y de funciones, ¿no? Acá ya está presentado de alguna manera el tema, ¿no? Dios habló en el tiempo y habla en el tiempo a lo largo de la historia y ha hablado de diversos modos, no de una sola manera, de diversos modos y dentro de una larga historia. Toda la historia de la salvación de la humanidad podríamos decir que es historia de Dios que habla al hombre, que lo busca, que lo llama, que está hablándole al corazón, hablándole con gestos, con palabras, de distintas maneras, ¿no? Y con diversos anunciadores. Ahí vamos a ver cómo a lo largo de la historia ha habido diversos anunciadores y hoy, por supuesto, sigue habiendo. Y, como dice ahí, al mismo tiempo hay una jerarquía, ¿no? Hay una jerarquía de significados y funciones. Dentro de una gran sinfonía hay una jerarquía de instrumentos, hay una jerarquía de funciones, o sea, no todo instrumento
se toca de la misma manera, no todo instrumento se toca en el mismo momento, no todo instrumento tiene la relevancia que tienen otros, ¿no? Entonces yo creo que la imagen de la sinfonía también nos ayuda a comprender cómo Dios habla en la totalidad finalmente de la creación y cómo Dios habla finalmente a lo largo de la historia. Y piénsenlo, y con esto ya vamos a pasar más adelante, piénsenlo en la vida personal de cada uno. Dios nos habla a todos nosotros a lo largo de la historia de nuestra vida, a lo largo y ancho de toda nuestra vida, con todo lo que implica nuestra vida, ¿no? Con nuestras familias, con las cosas que nos pasaron, con personas que se nos han presentado en nuestra vida por diferentes circunstancias. Bueno, vamos a ir ahondando un poquito en eso, ¿no? Pero para comprender cómo Dios nos habla hoy, tenemos que comprender cómo Dios habló desde siempre, ¿no? Dice el Evangelio de Juan, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. O sea, esto es lo primero que tenemos que comprender. Acá les hago un paréntesis, como se dice, ¿no? Cuando nosotros, cualquiera de nosotros, en general les digo, no es para juzgar ni para decir que siempre es así. Cuando a nosotros nos dicen palabra de Dios, por lo menos me pasaba a mí hace bastante tiempo, y me pasaba como laico y como seminarista también, hasta que leí este documento, por eso se lo recomiendo. Cuando yo escuchaba la frase palabra de Dios, a mí como primer concepto, primera idea se me venía la palabra de Dios escrita, o sea, la Biblia, la Biblia. Y es de alguna manera lo que popularmente entendemos como palabra de Dios. En la generalidad de las veces cuando dentro de la iglesia decimos palabra de Dios, todo se nos viene a la cabeza la Biblia. Lo que yo les propongo, y eso es lo que les decía al principio, traten de quitarse en este momento esa idea. La palabra de Dios, no, cuando yo diga ahora palabra de Dios, no me estoy refiriendo a la Biblia, o sea, a la palabra de Dios escrita, a la Sagrada Escritura, dicho de otra manera, ¿no? Porque si no, no vamos a comprender esto que les quiero comentar ahora. La palabra de Dios tiene su patria en la Trinidad, o sea, la palabra de Dios existe desde siempre. Existe desde siempre. La palabra de Dios estaba junto a Dios, dice San Juan, ¿no? Como una manera de decirlo. Siempre estuvo junto al Padre. La palabra de Dios, en definitiva, es el verbo eterno de Dios. Verbo significa logos, ¿eh? Traducido, nosotros lo hemos traducido al castellano en palabra. Entonces, la palabra de Dios, el verbo de Dios, el logos, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo del Padre, antes de encarnarse, antes de hacerse hombre. Por eso, estrictamente hablando, cuando decimos el Hijo de Dios, nos referimos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, no al Hijo de Dios hecho hombre, que sería Jesucristo. Entonces, para ir entendiendo cómo Dios nos habla, ¿no? Y cómo este hablar de Dios se va a transformar después en misión, en envío, en anunciar, tenemos que comprender que Dios habla desde siempre, ¿no? Desde toda la eternidad, en su Hijo, que es la palabra. Por eso dice también Juan, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Eso quiere decir que antes de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, antes de que Jesucristo se encarnara en el seno de la Virgen, el mundo fue creado por Él y para Él. El mundo, de alguna manera, ya es la primer palabra de Dios, el universo, digamos nosotros, ¿no? La creación entera es palabra de Dios, narra la gloria de Dios. Al principio del tiempo, con su palabra, Dios creó el cosmos y puso en la creación un sello de su sabiduría, por lo cual todo hace resonar su voz, ¿no? Dice también el Salmo 68. Es la persona humana en particular, en cuanto creada imagen y semejanza de Dios, la gran palabra de Dios, ¿no? Creo que esto nos hace muy bien y tenemos que maravillarnos con esto, ¿no? Dios habló en su creación. Dios creó todo
por medio de su palabra, Dios Padre por medio del Hijo, que es su palabra, antes de que existiera Jesús, antes de que Cristo se haya encarnado, ya creó todo por medio de su palabra. Y por eso todo lo creado es palabra de Dios. Todo lo creado nos habla de Dios. Así como cuando nosotros hacemos una obra, ¿no? Una obra de arte hecha por cualquier gran artista o no, o cualquiera de nosotros que incluso le gusta, ¿no? Hacer algo, crear algo con sus manos. Bueno, esa obra habla de su hacedor. De la misma manera, la gran obra de la creación, todo el cosmos, el universo, cada partícula, cada pedacito de este mundo nos está hablando de Dios. Y en especial el ser humano, que es imagen y semejanza de Dios. Bueno, hasta aquí espero que estemos comprendiendo esto, ¿no? Cuando digo palabra de Dios, cuando decimos palabra de Dios, fundamentalmente en la iglesia, no pensemos directamente en la Sagrada Escritura. Después vamos a ver cómo eso va llevándonos a la Sagrada Escritura. De hecho, en este documento que les estoy mencionando, dice el Papa, decía el Papa que hay que enseñarle a los cristianos a hablar de manera apropiada cuando se habla de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, que la palabra, valga la redundancia, palabra de Dios, o la frase palabra de Dios, tiene que saber usarse en cada momento oportuno, ¿no? Bueno, con lo que les había dicho, ¿no? En vista de la palabra de Dios, que es el Hijo encarnado, el Padre habló en tiempos antiguos por medio de los profetas, ¿no? Sabemos que Dios creó el mundo, Dios creó los cielos, la tierra, creó todo el universo, puso al hombre. El hombre desoyó la voz de Dios, desoyó ese mandato de Dios de ser, de vivir en el paraíso, de ser obedientes a su invitación a disfrutar de todo el jardín, menos del árbol que contenía la sabiduría, ¿no? Y a raíz de esa desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, como dice la Sagrada Escritura, y a partir de ahí Dios no cesó de buscar al hombre. A partir de ahí Dios pensó providencialmente, con su infinito amor, cómo iba a ir buscando otra vez a ese hombre que se había perdido. Por eso los profetas, ¿no? Bueno, acá el tema es extensísimo, pero simplemente recordemos la historia de salvación del pueblo de Israel, ¿no? Los patriarcas, después la formación del pueblo, el llamado de Moisés, la liberación de Egipto, el camino por el desierto a la tierra prometida, la entrega de la tierra prometida, cómo la desobediencia del pueblo fue haciendo que el pueblo caiga muchas veces en la idolatría, que se mezcle con otros pueblos, el destierro. Bueno, y todos los profetas buscaron siempre despertar al pueblo para que vuelvan al llamado original. Y todo en vistas al Verbo encarnado, todo en vistas al envío del profeta con letras mayúsculas que es Jesús, ¿no? Bueno, para sintetizar y que no nos detengamos mucho en esto, ya sabemos la historia nosotros, ¿no? Dios preparó todo, preparó a su pueblo, eligió a la Virgen María, la hizo nacer inmaculada, sin pecado, sin mancha, eligió a José como su padre putativo, aquel que se iba a hacer cargo de Jesús, y la palabra se hizo carne, dice San Juan. La palabra de Dios, el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne, se hizo hombre. O sea, la palabra de Dios última y definitiva es Jesucristo. Su persona, su misión, su historia, íntimamente unidas según el plan del Padre, que culmina en la Pascua y que se cumple cuando Jesús entrega el reino del Padre, ¿no? Bueno, acá fíjense en estas pocas palabras, en estas oraciones se resume un poco toda la historia de la vida de Jesús. O sea, Dios habló de diferentes modos a lo largo de toda la historia, preparó el camino, preparó el terreno, por decirlo así, para que llegado el momento Dios nos hable definitivamente. Así lo enseña la Iglesia. Ya Dios
no tiene nada más que decir. Todo lo dijo con su Hijo. Jesús se hizo hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre para decirnos todo lo que Dios Padre quería decirnos. Todo ya no dicho en palabras humanas solamente, sino en una persona. Por eso dice ahí, su persona, su misión, su historia, todo Jesús, desde que se encarnó hasta que murió, resucitó y entregó el reino al Padre, toda su vida es la gran palabra de Dios para todos los hombres, ¿no? Ese es el Evangelio. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia. Por eso el Evangelio no es solamente también cuando nosotros hablamos del Evangelio pensamos también en los Evangelios, ¿no? Claramente. Pero el Evangelio es Jesucristo. Es el anuncio, la buena noticia que Dios tiene para decir a cada hombre. Y es por eso que en la vida de Jesús, y esto nos va a ayudar también a comprender siempre cuando leemos el Evangelio, ¿no? Todo esto que yo les estoy diciendo que por ahí a veces puede resultar un poco abstracto y difícil, yo quiero que lo puedan llevar a su vida cotidiana, que lo puedan llevar a sus encuentros, a la evangelización, a su oración personal, a la participación en la liturgia. O sea, nosotros comprendemos y buscamos comprender cada día qué es lo que nos dice Dios a través de la vida de Jesús, de toda su vida, de sus gestos, sus palabras, sus silencios, su modo de obrar, sus miradas, todo lo que hizo Jesús es para nosotros la palabra última y definitiva. Y por eso enseña la Iglesia que en Cristo está toda la revelación, o sea, está todo lo que Dios quiere decirnos. Y dice San Juan de la Cruz, aquel que busca algo más de lo que dijo Jesús, en el fondo no está comprendiendo la revelación, ¿no? Y es por eso que también la Iglesia enseña que las revelaciones privadas, o sea, aquellas revelaciones que a lo largo de la historia nos han ido ayudando a comprender el mensaje del Jesús, de los Evangelios, no agregan nada a la revelación última y definitiva que es el mismo Jesús. No quiere decir que no haya que aceptarlos o que uno pueda creer o que me ayuden, pero no agregan nada, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, los apóstoles continuaron ese anuncio de Jesús y de su Evangelio. Y así la palabra de Dios, dice, se expresa con palabras humanas en el anuncio de los profetas y los apóstoles. Misteriosamente y maravillosamente Dios eligió seguir anunciando su mensaje, su vida a través de personas concretas como vos y yo, como que me estás escuchando en este momento, a través de los apóstoles, que sabemos que no eran grandes eruditos, que no eran grandes estudiosos, sino que eran hombres pecadores y sencillos como nosotros, débiles, que aceptaron ese llamado de Jesús y se transformaron en anunciadores, se transformaron en transmisores de toda la vida de Jesús. Todo lo que ellos habían escuchado de él, lo que habían comprendido, lo que habían vivido, lo que habían sentido con él, eso es lo que los apóstoles, movidos por el Espíritu Santo, que fue finalmente el que los envió, todo eso ellos comenzaron a transmitir y así nació la Iglesia, ¿no? Bueno, creo que hasta acá es como el preámbulo, es un poquito largo, pero creo que nos va a ayudar a comprender entonces el porqué de la Sagrada Escritura, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos que en sus comienzos la Iglesia no tenía Sagradas Escrituras, tenía el Antiguo Testamento, por supuesto que heredó del pueblo de Israel, pero la vida de Jesús no se transmitió al comienzo por palabras escritas, no se transmitió a través de la Sagrada Escritura, sino que se transmitió a través de la vida, a través de las acciones, a través de las palabras, se transmitió oralmente, de ahí surge lo que llamamos tradición, que ahora vamos a ver bien qué es, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Llegó un momento que los discípulos de Jesús, los apóstoles, o aquellos que siguieron a los apóstoles, dijeron, para fijar esto, para que no se pierda lo que Jesús dijo, para que no se pierda lo que él enseñó, tenemos que escribirlo, tenemos que guardarlo, esto es un tesoro. Y además, para que no se desvirtúe, para que no cambie su sentido original,
Eso es lo que hacemos también nosotros cuando queremos que las cosas queden fijas, cuando queremos que no se malinterprete lo que uno dice. ¿Qué hacemos? Lo escribimos. Aún así, la escritura tiene su posibilidad de malinterpretarse, pero la escritura es un paso más a poder eh, fijar, por decirlo de alguna manera, el mensaje que uno quiere transmitir. Y por eso dice la Sagrada Escritura, fijando por inspiración divina los contenidos revelados, y ellos hicieron los escritores sagrados, que sería otro tema, atestigua de manera auténtica que ella es verdaderamente palabra de Dios, ¿no? De todo orientada a Jesús, porque ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí, decía Jesús en Juan 5:39. Jesús, ya hablando de las escrituras antiguas, él expresa que daban testimonio de él, lo anunciaban a él. Y por eso lo que hicieron los discípulos, los apóstoles, los escritores sagrados del Nuevo Testamento fue también comprender que todo lo que se decía de Jesús se hacía presente y carne en la vida de Jesús, y al mismo tiempo a partir de Jesús surgió una nueva o una manera nueva de ver la revelación divina, porque Cristo era la revelación, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, fijó, ¿no? Fijó especialmente los momentos de la vida de Jesús que nosotros necesitábamos para salvarnos, para comprender la revelación. Bueno, no quiero detenerme mucho en esto porque si no, no voy a llegar, pero sigamos un poco con la Sagrada Escritura, ¿no? Dice que la palabra de Dios entonces quedó para siempre fijada en la Sagrada Escritura, ¿no? Sabemos que todo el proceso de lo que nosotros llamamos los libros canónicos, o sea, aquellos libros que en un momento dado la Iglesia dijo, en estos libros se contiene la palabra de Dios, estos libros son de inspiración divina, fue un proceso larguísimo que amerita, por supuesto, otra charla profundísima, muy profunda, pero lo concreto es que los libros que nosotros hoy en la Iglesia consideramos canónicos, o sea, que están aprobados y que la Iglesia tiene la certeza que son inspirados, son los que atestiguan de manera auténtica que eso que se dice es un mensaje para nosotros. Es un mensaje que no quiere solamente informarnos, como nosotros a veces escuchamos el noticiero y vemos noticias y por ahí no nos cambia nada lo que se dice, sino que quiere performarnos, se dice, quiere formar nuestra mente y nuestro corazón, darle una nueva forma, restaurar en realidad la forma perdida por el pecado. La palabra de Dios, con sus expresiones, con los gestos expresados en escenas evangélicas, con la vida de la Iglesia, quiere cambiarnos la mente y el corazón. Entonces, como decíamos recién, tan orientadas a Jesús y dan testimonio de Jesús, ¿no? Bueno, esto es otro tema aparte, pero quería simplemente presentarlo para que también comprendamos un poco todo este caminito que les estoy haciendo. Entonces, para sintetizar un poco esto, ¿no? No nos olvidemos, palabra de Dios no es solamente la palabra escrita, ¿no? Benedicto XVI decía esto, que no solo lo dice él, por supuesto lo dice la Iglesia, que la palabra de Dios es más que la Biblia. La palabra de Dios es más que la Biblia, nunca lo olviden. Eso quiere decir que Dios no solo nos habla a través de la Biblia, sino que Dios nos habla a través de la Escritura, de los hechos narrados en la Sagrada Escritura, que son inspiración divina, pero también nos habla a través de la tradición con mayúscula, ¿no? Y aquí es otro concepto que también que tenemos que hacer el esfuerzo de quitarnos a veces lo que significan comúnmente, y es que la tradición no es cosas antiguas, la tradición no es solamente lo viejo, lo anterior, sino que la tradición para la Iglesia es lo vivo, es lo que está presente hoy. Sí, es lo que traemos del pasado, que se ha transmitido oralmente a través de todos los siglos, de boca de los apóstoles. Entonces, y nos ha llegado hasta hoy. No es solamente lo
lo antiguo, sino que el fondo, la tradición, es lo que hace vivo y actual lo antiguo, aquello que se dijo, aquello que se transmitió, ¿no? Como nos recuerda la Constitución Dogmática de Verbum, es un documento del Concilio Vaticano II, Jesús mismo mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres, ¿no? ¿Se acuerdan? Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo, vayan a toda la creación y anuncien el Evangelio, ¿no? Como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, dice Jesús a sus discípulos. Entonces, el Evangelio prometido a los profetas, a los antiguos profetas antes de Jesús, que él mismo cumplió y promulgó con su boca, o sea, Jesús cumplió todo lo que anunciado por los profetas, este mandato se cumplió finalmente, ¿no? Porque los apóstoles, con muy importante, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras de palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Además, los mismos apóstoles, dice la Dei Verbum, y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de salvación inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Aquí se ve la relación entre tradición oral y Sagrada Escritura. Esas dos cosas, por llamarle cosas de algún modo, son palabra de Dios. O sea, Dios nos habla hoy en la Iglesia a través de la escritura, y la tradición, la predicación, los ejemplos de los apóstoles, las instituciones, o sea, cómo ellos fueron dándole forma a la iglesia primitiva, el diaconado, la manera de celebrar la misa, ciertas costumbres de la iglesia, la liturgia. Digamos que ellos con su ejemplo, inspirados por el Espíritu Santo, fueron también dándole forma a la iglesia, y aunque no quedó todo plasmado en las Sagradas Escrituras, aunque hay mucho, la Sagrada Tradición también es la que nos transmite aquellas cosas que Jesús les dijo a sus discípulos, pero que no necesariamente se pusieron por escrito. Bueno, espero con esto no confundirlos ni marearlos, pero para finalmente ir a algo concreto, ¿no? Esto es algo que no tenemos que olvidarlo y que tiene mucho que ver con nuestra fe. Nosotros los católicos no somos una religión del libro, decía también Benedicto XVI. ¿Qué quiere decir esto? No somos una religión que solamente se basa en lo que está escrito, sino que somos la religión que se basa en la palabra de Dios, en una persona que es Cristo, que se hizo hombre, como proviniendo de la patria, que es su patria, que es la Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se hizo hombre, transmitió sus enseñanzas a otros hombres que plasmaron las enseñanzas, por un lado, escritas y por otro lado con sus obras y acciones, y que eso se llama tradición. Todo eso se le llama depósito de la fe. Ahí está nuestra fe. Entonces, no somos como las iglesias de los hermanos separados, que solamente nos basamos en la palabra escrita, sino que también nos basamos en la sagrada tradición. Hay muchísimas cosas que nosotros creemos que no están escritas. Les pongo solamente un ejemplo rápido para ya tomar la recta final de esta presentación. Por ejemplo, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción no está expresamente escrito, aunque por supuesto está vislumbrado en ciertos textos, como la llena de gracia, ¿no? La llena de gracia cuando el ángel Gabriel la saluda a la Virgen, pero no está expresamente dicho. Sin embargo, la Iglesia siempre lo creyó. ¿Por qué? Seguramente por la tradición oral que los discípulos transmitieron, la asunción de la Virgen, ¿no? Bueno, el diaconado, por ejemplo, que surgió en los comienzos de la Iglesia, el hecho de, por ejemplo, que los sacerdotes sean varones, que también se vislumbra en la elección de los 12 y en los primeros, la primera manera de obrar de los discípulos que transmitieron este deseo de Jesús. Bueno, así un montón de cosas que dentro de la Iglesia no están escritas, pero que las creemos. Y para eso
está el magisterio de la Iglesia. El magisterio es todo lo que los obispos y papas a lo largo de la historia, y también magisterio que se ha incorporado de los grandes santos, padres de la Iglesia, doctores, que al interpretar la Sagrada Escritura y la tradición nos enseñan, nos ayudan a comprender el misterio de la revelación, ¿no? Bueno, yo espero, es difícil esto porque a veces no hay interacción, que ustedes vayan comprendiendo eh, la dimensión mucho más amplia que tiene la frase, ¿no? Y el concepto de palabra de Dios, que a veces lo reducimos solamente a la escritura. Bueno, el Señor entonces, podemos decir, ¿no? Tomando a San Juan, pronuncia su palabra para que la reciban aquellos que han sido creados, precisamente por medio del del verbo mismo. Vino a su casa, dice el Evangelio de Juan. Qué lindo que es pensar esto, ¿no? Nosotros fuimos creados por la palabra. Por medio de él todo fue hecho, dice San Pablo. Y esa misma palabra se hizo carne, se hizo hombre, para que nosotros volvamos a recibir aquello que nosotros hemos rechazado. Aquello que el hombre rechazó por su soberbia, por su ceguera, Dios quiso hacerse presente, hacerse hombre, para que nosotros podamos volver a abrirles el corazón, para recibirlo de nuestra casa, ¿no? El prólogo del cuarto evangelio también nos sitúa ante la posibilidad del rechazo de la palabra divina, que dice: vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Vino a su pueblo y no todo el pueblo la recibió. No recibirla quiere decir entonces no escuchar su voz, no configurarse con el logos. El logos es la palabra, recuerden, ¿no? Es la razón de ser de todas las cosas. No recibirla es no configurarme, no tomar la forma del verbo. Nuestra vida tiene que hacer un ir configurándonos, un ir cristificándonos, haciendo nosotros Cristos. En cambio, cuando el hombre, aunque sea frágil y pecador como nosotros, sale sinceramente al encuentro de Cristo, comienza una transformación radical, ¿no? A cuantos las recibieron, dice San Juan, les da el poder para ser hijos de Dios. Eso es lo que nos pasa a nosotros ahora, en este momento. Eso es lo que nos pasa a los que están escuchando. Y por eso ustedes están escuchando, porque hemos recibido esa palabra que es Jesús, que no es una palabra escrita, es una persona. Por eso decía el Papa Benedicto también, en Deus Caritas, la primera encíclica: no se es cristiano por seguir una ética, una moral, una doctrina, se es cristiano por recibir a una persona, que es Cristo mismo, ¿no? San Agustín, comentando este pasaje del Evangelio de Juan, decía sugestivamente: por el verbo existes tú, pero necesitas igualmente ser restaurado por él. Qué lindo pensar en eso, ¿no? Lo mismo que leímos al principio. Nosotros existimos por el verbo, y por medio de él tenemos que ser restaurados, tenemos que volver a nuestra verdadera imagen que hemos perdido y que vamos perdiendo a lo largo de la vida, muchas veces a causa del pecado, ¿no? También creo que decía San Agustín, tú que fuiste creado sin él, no te salvarás sin él, ¿no? Fuimos creados, perdón, no sin él, nosotros que fuimos creados sin nosotros, no nos salvaremos sin él, ¿no? Nosotros no decidimos venir a este mundo, nosotros no hemos decidido ser creados, no fuimos creados interviniendo algo nosotros, sin embargo, no nos salvaremos también sin él y sin aportar algo de nosotros, sin dejarnos configurar por su amor. Bueno, para ya ir metiéndonos con estos últimos 5 minutos, ustedes dirán, bueno, al final no era que la palabra de Dios nos envía, sí, por supuesto, ¿no? Pero si no comprendemos todo esto, cómo ese envío viene desde siempre, difícilmente encontremos a veces motivo para ser anunciadores, ¿no? El verbo de Dios nos ha comunicado la vida divina que transfigura la faz de la tierra, dice, ¿no? Haciendo nuevas todas las cosas. Su palabra no solo nos hace destinatarios, sino que nos hace anunciadores. Nosotros no podemos quedarnos en que hemos recibido la palabra.
en que hemos sido creados por la palabra y que esa palabra se hizo carne y se hizo carne por mí y se entregó por mí, sino que además nos transforma en anunciadores, ¿no? El enviado del Padre para cumplir su voluntad nos atrae hacia sí. Ahí está el misterio más grande, nos hizo partícipes de su misión. Cristo nos ha comprado con su sangre y al hacernos parte de su cuerpo, nos hizo partícipes de esta maravillosa misión de hacerle dar cuenta a tantos hombres y mujeres de este mundo que no perciben la voz de Dios, podemos transformarnos en anunciadores. Nosotros también podemos ser la voz de esta palabra de Dios que grita por todos lados, ¿no? Que está continuamente llamándonos a través de la creación, a través de cosas que pasan, a través de esta situación, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, tan extraña en este mundo, pero que no ha callado la voz de Dios, ¿no? El Espíritu Santo entonces nos capacita en nuestra vida para que el anuncio de Dios, de la palabra de Dios, sea eficaz, ¿no? Esta es la experiencia tan clara que vemos en la primera comunidad cristiana, pero que vemos en tantos tiempos de la iglesia, en tantos santos, que fue ayudando a que la iglesia crezca, ¿no? A través de los anunciadores, de aquellos que se sintieron recibidos por Cristo y al mismo tiempo lo recibieron a Cristo en su vida por la predicación y el testimonio. La predicación y el testimonio se transformaron en anunciadores, ¿no? Y recordemos al apóstol San Pablo, ¿no? Ahí tenemos la foto del gran apóstol San Pablo que llegó a decir: vivo yo, pero ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí, ¿no? Ay de mí si no anuncio el Evangelio, ¿no? Pero esta expresión de Pablo no tiene que ser un mandato desde afuera, no tiene que ser una obligación, no puede ser una obligación. No se puede ser evangelizador y anunciador de la palabra de Dios como un mandato externo, como una imposición, como un envío solamente desde afuera hacia adentro, sino solo puede ser verdadero anunciador aquel que siente ese fuego que le quema, como también decía el profeta, ¿no? Jeremías: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir, ¿no? Hay un fuego en mí que me quema. Y por eso la misión de la iglesia no es algo que se adosa, no es un agregado, no es una facultad adicional, ¿no? Se trata entonces de dejarnos llenar por esa palabra de Dios que nos habla continuamente, nos habla en la liturgia, nos habla en la oración personal, nos habla a través de nuestros padres, de nuestros hijos, nos habla a través del sacerdote, de un amigo, nos habla incluso a través de los acontecimientos que estamos viviendo, nos habla a través de la historia de la iglesia, habla a través de los santos, nos habla en un paisaje, nos habla en el silencio, nos habla en el silencio de la oración, nos habla de tantas maneras y solo desde ahí puede surgir la respuesta, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos va asimilando de Cristo. Y por eso, y por eso Cristo les dijo así a sus discípulos: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo, para comunicar la palabra con toda la vida. Qué maravilla sentirse anunciador, qué maravilla sentirse amado por Jesús y que ese amor que sentimos en el corazón nos haga decir, ¿no? Yo no puedo callar lo que he visto y oído. No podemos callar lo que he visto y oído. Por eso el verdadero evangelizador se reconoce solamente cuando se siente llamado, mejor dicho, cuando está lleno de Jesús, lleno de Jesús. Y eso es de toda la vida. No es que tengo que esperar a llenarme, ¿no? Como si fuese que soy un vaso que me lleno para empezar a anunciar. También mi fe va creciendo y me voy haciendo anunciador y enviado cuando lo hago y cuando descubro que a pesar de mi debilidad, de mis pecados, de mis caídas, Dios puede hacer maravillas a través mío, ¿no? Ahí también está el misterio del que se siente enviado, ¿no? Y para terminar, ya estamos en el tiempo, quería tomar un texto del Papa Francisco, de una carta también que él escribió que se llama Gaudete et Exultate, que es muy linda, que habla sobre la santidad, ¿no? Y hablando de los santos, hablando de los santos de las puertas de al lado, dice él, ¿no? Aquellos santos desconocidos, aquellos santos
sencillos, por decir así, que muchas veces no son llevados a los altares, el Papa decía que cada santo es una palabra de Dios para el mundo, que no todos los santos dicen todo o expresan toda la belleza del Evangelio, y por eso tenemos santos tan distintos, tan mostrando aspectos distintos del rostro de Dios. O sea, cada santo es una palabra de esa gran palabra de Dios que Dios le está diciendo al mundo continuamente. Y ya hablando de cada uno de nosotros, y con esto termino, decía el Papa, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal de que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Ustedes y yo, todos en este momento, somos una palabra que Dios le quiere decir al mundo. No vamos a poder decirle todo al mundo, pero esa palabra no son solamente cosas que decimos, esa palabra es nuestra vida. Nosotros podemos dejar en este mundo, si nos dejamos renovar por el Espíritu, transformar por Él, perdonar, si nos sentimos siempre animados a pesar de nuestros errores, nosotros podemos transformarnos en una palabra de Dios que nadie le podrá decir a otra persona, sino solamente nosotros. Nosotros también somos el Evangelio caminando, por decir así, que otros podrán descubrir gracias a nuestra entrega y a nuestra santidad. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya ayudado esta breve presentación y espero que todos nos sintamos también llamados a ser anunciadores y a enviar la palabra de Dios a todo el mundo como Jesús lo hizo a sus apóstoles. Padre, muchas gracias por su presentación y su tiempo hacia nosotros, y me queda claro, como usted decía en toda su plática, que no solamente tenemos que abrir los ojos cuando despertemos para ver la creación de Dios, sino los oídos para escucharla, y también, y sobre todo el corazón, para entenderla. Y de esa forma, nosotros como misioneros, entender que esta situación que estamos pasando simplemente es un periodo de capacitación que nos está dando nuestro Señor, porque está capacitándonos en el sentido de que nos está poniendo obstáculos, por decirlo de una forma, para tener más creatividad, de tal forma que cuando se acabe esta pandemia, vamos a salir, pero con más armas para poder llegar a esas personas que tanto lo necesitan y poder llevar el mensaje, no solamente, como usted dijo, caminando, sino también por estas vías. Entonces, la verdad, enriquecedor su mensaje, y también me queda claro, como decía, lo interpreto así, que la oración no tiene fronteras, sino tiene destinos, y el destino, cuando lo damos uno, es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y regresa a nosotros si queremos recibirlo, para poderlo transmitir a estas personas que tanto necesitan de la palabra de nuestro Señor, y nosotros como misioneros llevársela. La verdad, le agradecemos a nombre del Padre Laureano, nuestro párroco aquí de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, iniciando, como usted al iniciar su plática puso una sinfónica, y la verdad creo que nosotros somos una sinfónica que vamos a hacer la mejor, a interpretar la mejor partitura con una oración hacia todos ustedes y hacia usted. Y gracias por las personas que nos apoyaron para poderlo contactar. Sabemos que usted en YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegram manda su mensaje del Evangelio, que se llama Algo del Evangelio, y la verdad lo escucha bastante gente, lo escuchamos, y le agradecemos a nombre de todos los misioneros que estuvimos escuchándolo, y de todos los feligreses, no solamente de nuestro territorio parroquial, sino más allá de las fronteras. Una bendición y un agradecimiento a usted y a toda su parroquia. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los que estuvieron ahí presentes. Y bueno, como les dije al principio, espero que nos ayude. Cada cosa que escuchamos de lo que nos enseña la Iglesia siempre nos aporta algo
pero por supuesto lo fundamental está en esto, ¿no? Enamorarnos cada día más de Jesús, que no solamente nos habla a través de la Sagrada Escritura, sino que nos habla en toda circunstancia, nos habla a través de la gran creación, incluso nos está hablando a través de este momento difícil que nos toca vivir y nos envía a actuar también, ¿no? Y a amar a los demás. Así que con mucha alegría los despido y les dejo una bendición especial. Que Dios Padre, que es misericordioso, derrame su bendición sobre ustedes, sobre sus familias, los llene de alegría, de paz y los haga sentir el llamado de Jesús a ser enviados a predicar su palabra. Amén. Amén. Gracias, Padre, y gracias a todos los hermanos argentinos. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias. Hasta luego.